Nos acompaña en los estudios de France 24 para el análisis de este conflicto Néstor Rosaní. Él es periodista, experto en conflictos armados, analista político y especialista en Medio Oriente. Muchísimas gracias por su presencia en France 24. Un saludo para ti, para Marina, para todos los televidentes. Bueno, como decíamos, Marina estaba repasando más o menos los acontecimientos clave desde el año 2006, más o menos, ¿no, Marina? Pero previo a esto hubo muchísimos otros. ¿Cuáles destacaría usted? Tres grandes. Primero, ¿por qué comenzó este conflicto? Hay unos mitos alrededor del conflicto palestino-israelí, que es un conflicto religioso, que es un conflicto milenario, etc. Lo que hay que decir, primero, esto es un conflicto producto del colonialismo y del siglo XX. Es cuando el imperio turco otomano sale de sus territorios, los ingleses hacen una doble promesa. Le prometen a los árabes ese territorio para construir la gran nación árabe y al mismo tiempo, en la declaración Balfour, le prometen a la comunidad judía el mismo territorio para construir el Estado Nacional Judío. Finalmente, no le cumple ninguno y esos territorios terminan en manos de los ingleses. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los ingleses comienzan a una repartición y el territorio, que en 100% era de los palestinos, lo dividen en dos. De ahí en adelante, esto en 1947 se llama la partición, va a comenzar el conflicto palestino-israelí. Un gran primer momento del inicio realmente del conflicto. Y pondría dos momentos grandes. La intifada, la primera intifada porque ahí nace Hamas. Es el primer movimiento revolucionario de los civiles y va a nacer Hamas. Y el otro gran, digamos, lo marcaría en lo que nos comentaba Marina, en las grandes operaciones militares israelíes como plomo fundido, escudo defensivo. Pero esas tenían una característica que con lo que estamos viendo hoy cambia. La iniciativa de combate la tenían los israelitas. En este caso vemos que la iniciativa de combate la van a tener Hamas en una cosa que no había pasado y es un gran asalto que está llegando hasta Tel Aviv y Jerusalén. Y yo quería preguntarte, Néstor, como decías, Hamas no nace hasta 53 años después de la creación del Estado de Israel y de cuando comienza, a llevar esta política de apartheid sobre territorios palestinos. El primer ataque de Hamas es en 2001, cuando lanzó su primer cohete. ¿Cómo hemos llegado desde eso hasta lo que estamos viendo en la actualidad? Porque ¿cómo ha ido ganando apoyos y adeptos Hamas y debido a qué? Tres cosas grandes. Primero, a Hamas la comunidad internacional lo menciona como un grupo terrorista y eso hace que Hamas tenga, digamos, una posición antiimperialista y eso hace que muchos grupos como Hezbollah en Líbano empiezan a recibir apoyos y de muchos países árabes. Entonces empieza a tener un apoyo muy grande porque esto se va a convertir no solo en un problema con Israel, sino con todo el tema de Estados Unidos y esa visión occidental, digamos, que hay contraimperialista. Lo segundo, va a tener un gran apoyo también porque va a empezar mucha gente de la OLP a apoyar a Hamas. Hubo una tensión interna entre la OLP y Hamas, pero finalmente Hamas es hoy el que maneja Gaza. Y lo tercero, va a tener un apoyo también internacional pidiendo una salida negociada que no se ha dado y que ahí ya nos tocaría entrar a analizar cuál ha sido la responsabilidad de la comunidad internacional para llegar hoy a este punto. Hablando de la comunidad internacional, que bueno, gran parte de la vemos apoyando a Israel. Bueno, pero no ocurre lo mismo cuando se debate, sobre todo en instancias como por ejemplo la Organización de Naciones Unidas, los días del Consejo de Debate en el Consejo de Seguridad, sobre lo que es, bueno, la ocupación y lo que dice el derecho internacional, ¿verdad? Al respecto. Cuéntenos un poco sobre esto. Está muy dividido esto en términos de que nosotros lo vemos muy desde Occidente, el apoyo de Estados Unidos, la OTAN, los países que apoyan a Israel, pero desde el otro lado, desde la comunidad árabe, la Liga Árabe, también hay obviamente un apoyo muy grande a la comunidad palestina, a Hamas, a la OLP, al Fatah, y lo que piden es que haya una posición, digamos un modelo de negociación claro. Lo último que tuvimos fue un pseudo propuesta de negociación de Trump que obviamente beneficiaba, era 100-1 a favor de Israel, con sus intereses comerciales y económicos y que no le da un espacio de negociación realmente ni a Hamas ni a la OLP. Pero la comunidad internacional sí está dividida, hay muchos apoyos y aquí cabe mencionar una cosa. Hoy el Estado de Israel desde 1949 hace parte de la Organización de Naciones Unidas y hoy Palestina sigue siendo un miembro observador. Ni siquiera ha podido entrar como miembro pleno dentro de la ONU. Así es. Y también, ¿cómo ha influido el hecho de que tras las elecciones legislativas en Israel se conformara este gobierno de coalición ultranacionalista en la escalada de estos ataques? Porque venimos desde 2022 avisando y contando redadas en Cisjordania, mayores números de asentamientos y anexiones ilegales, pero ha derivado finalmente en este ataque inesperado de Hamas en territorio israelí. ¿Cómo ha influido también la propaganda, el lenguaje que ha usado el nuevo gobierno ultranacionalista israelí en escalar este conflicto?
Yo respondería con la palabra Hasbara. La Hasbara es ese modelo de comunicaciones que utilizan donde siempre se intenta pasar la responsabilidad al antagonista. Y en eso, digamos, Netanyahu es un maestro con el Mossad, de construir unas narrativas donde ellos siempre, digamos, son las víctimas de este escenario. De por sí, venían de una crisis política muy fuerte, es que lo que estábamos viviendo dentro de Israel en las elecciones era de una crisis, o sea, veíamos más a Netanyahu en una crisis política y hasta en una salida del gobierno y hasta una posible prisión por temas de corrupción, y ahora esto lo va a empoderar, ahora esto lo va a llevar, todo hay una unión y una cohesión nacional, y Netanyahu va a ser de los principales beneficiados de esta escalada de Hamas. Hablamos, como bien describía Marina, ¿no?, de la llegada de esta coalición ultraderechista al poder, junto a sectores religiosos ultraortodoxos también, que bueno, no es casualidad que ocurran además todo lo que ha sucedido durante este año. Hablamos, como bien repasabas vos también, Marina, al comienzo, ¿no?, récord de muertes palestinas, también demoliciones, desalojos, ataques de todo tipo. Ya había un caldo de cultivo, por llamarlo de alguna manera, para que ocurra lo que ocurrió hoy y lo que no sabemos en lo que pueda derivar. Sí, yo creo que de los golpes más duros, y ahorita Marina lo hablaba, fue desde el barrio Heis Harash en 2021. Yo creo que eso avivó muchos más los odios, la escalada de Israel sobre Gaza, de 14 días bombardeos. Yo hablaba con personas que están en Gaza y nos decían que eran 10 o 12 bombardeos al día. Al final la gente ya le decía a Hamas que saliera a negociar porque iban a literalmente a tumbar Gaza. Entonces comienza, digamos, ese proceso de negociación, para en el 2021, pero son ataques constantes. Y yo creo que este año, comenzando el tema del asesinato en la sinagoga, la respuesta de Israel, estos muchachos de la guarida de los leones, eso fue cada vez caldeando más el escenario hasta que llegamos a hoy. Y ahí también sería interesante plantear si realmente hubo un vacío en términos de inteligencia por parte de Israel, del Mossad, porque una escalada militar de estas no se veía, por lo menos hace más de 30 años. Sí, efectivamente. Y también un poco quién conforma las filas de Hamas, porque en las imágenes que hemos estado viendo veíamos a mucha población, muchos milicianos muy jóvenes. ¿Quién está conformando estas filas del brazo armado de Hamas? Y también cuál es el apoyo por parte de la sociedad civil de Palestina. Yo creo que hay una gran base popular, social, de muchos muchachos que han nacido en los campamentos y que se ha ido generando tristemente un cultivo, un caldo de odio alrededor de esto. Entonces son chicos que realmente tienen la lógica de vencer o morir y, claro, y tienen un tema armado. Si vemos, por ejemplo, en Cisjordania, pues hay un poco una visión que intenta llegar más hacia una visión de negociación por el lado de la OLP, pero por el lado de Hamas sí es una visión muy militar. Entonces, vemos eso, las imágenes que estamos viendo, son muchos chicos muy jóvenes los que toman las armas y hay un respaldo obviamente popular, porque Hamas, a través de una votación, es que llega a tener el control de Gaza. Sí, ¿y qué cree que pueda pasar ahora para la población civil que está en Gaza? Que hemos visto que ya se están bombardeando edificios de civiles. ¿Dónde van a huir si están literalmente atrapados en una ratonera? Porque no tienen carreteras por las que salir porque están bloqueadas por Israel. Israel lleva un bloqueo sobre la franja de Gaza desde hace más de 20 años. ¿Por dónde van a salir estas personas en el momento en el que Israel, como está diciendo Netanyahu, comience a usar toda su fuerza contra este territorio? Me parece impresionante, Marina, la descripción que haces. Para los televidentes, imagínense que ustedes están en un cuarto y solo una de las paredes tiene salida al mar. Y por los 4 lados tiene un muro por donde no puede salir y comienza un bombardeo encima de ustedes. Es que realmente no tienen para dónde huir. Están encerrados ahí. Y lo que hicieron los de Hamas fue que se pasaron el muro, entraron a Israel, los comenzaron a atacar y la respuesta va a ser una respuesta obviamente con piezas de artillería, bombardeos, fuerza aérea. Pero lo que tú dices, o sea, están encerrados en 3 paredes y la otra es el mar. Entonces, realmente eso puede ser un baño de sangre sin lugar a dudas. Recordemos que lo que busca además Hamas es un Estado palestino independiente. Israel, sin lugar a dudas, ya escuchábamos las declaraciones de Benjamín Netanyahu, del ministro de Defensa, no solo no dan el brazo a torcer, sino que están anunciando ya el inicio. Bueno, lo comunicó Netanyahu, se lo dijo a Joe Biden en la comunicación que mantuvieron, que hay que prepararse ya para el comienzo, no de una operación, sino de un proceso que puede llevar bastante tiempo. La salida es prácticamente inviable, Néstor.
La veo muy difícil y por lo que tú planteas, es que lo que declararon fue un estado de guerra. Por ejemplo, en las otras acciones, por ejemplo, el Harash 2021, comienzo de este año, entre comillas, digámoslo, eran escaramuzas en medio de la lógica del conflicto. Muertes van, muertes vienen de los dos lados. Pero llegar allá a lo que hicieron hoy de declarar un estado de guerra, llamar a las reservas y comenzar una estrategia militar, pues eso no se había visto en la historia del conflicto. Entonces yo creo que la salida va a ser muy difícil. Pero digamos, pensémoslo de una forma que sería lo ideal, es que la comunidad internacional por fin entre a plantear una solución seria frente a esto, porque la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad sobre los conflictos de Medio Oriente. Hablando de de este estado de guerra, ¿no? La guerra tiene, por supuesto, además, sus leyes, sus normativas, etcétera. En el caso de, Israel contra Palestina, ¿no? ¿Qué podemos decir en términos? Y vuelvo nuevamente al derecho internacional. Hay muchísimas leyes que rigen lo que son las guerras, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que haya una suerte de equiparidad entre las partes, entre los armamentos, etcétera. Pero estamos hablando de dos, si bien hoy el ataque ha sido, digamos, muy poderoso, estamos hablando de dos bandos, por llamarlo de alguna manera, absolutamente diferentes en términos de capacidad, de herramientas en algún punto, si bien, como decíamos, Hamás tiene fuerte apoyo de sectores de la comunidad internacional. Sí, dos cosas grandes para los televidentes. Hay una cosa que se llama los derechos humanos, que nos aplican a todos, y hay otra cosa que se llama el derecho internacional humanitario, que es las leyes que regulan las guerras. El DIH debe ser cumplido, en este caso, tanto por Israel como por Hamas. Pero ya lo grave es que empezamos a ver el primer pronunciamiento de uno de los líderes de Hamas fue: vamos a atacar y no vamos a tener que dar cuentas de nada. O sea, casi que diciendo no vamos a cumplir ningún tipo de norma ni de derecho internacional humanitario. Y lo segundo, lo que tú planteas, esto es una guerra desequilibrada al punto. Israel es una de las mayores potencias militares del mundo con capacidad nuclear y lo que es Hamas es un pequeño grupo con una capacidad de guerra de guerrillas que intenta atacar a su adversario. Pero ya en términos de capacidad de guerra regular no tiene nada que hacer frente al poderío de Israel. También quería preguntarte, precisamente en estos términos de derechos o de leyes sobre la guerra, hay una falta de consenso sobre el término terrorista, que unos países y ciertas organizaciones consideran a Hamas como un grupo terrorista, hay otros que no. ¿Cómo esto también afecta al conflicto? Sí, no hay una definición, no hay un consenso frente a qué es la palabra terrorista. Nunca se llegó a un consenso en Naciones Unidas y cada uno, no es lo mismo decir terrorista en Teherán que decirlo en Washington. Cada uno le da una interpretación política. Ahora, lo que hemos visto es que, por ejemplo, Estados Unidos, que llamaba terroristas a los talibán, terminó el ala más dura del ala republicana negociando con los talibán la salida finalmente de los americanos. Trump es que finalmente termina negociando esa salida. Entonces, el terrorismo realmente es algo muy maleable y que responde más a coyunturas políticas que a una definición realmente técnica.